Atención a todos. La situación en Gaza ha alcanzado un nivel crítico y no lo digo yo. Lo dice la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU. Desde el 18 de marzo hasta el 10 de abril de 2025 se han registrado 224 ataques aéreos israelíes. Y escuchen esto, en 36 de esos ataques las únicas víctimas fueron mujeres y niños. La ONU no se anda con rodeos. No hay un solo lugar seguro en Gaza. ¿Qué está pasando realmente? Vamos a desglosar estos desgarradores eventos. Y es que siempre se hace ingrato hablar de estas cosas y analizarlas. Entre el 18 de marzo y el 10 de abril de 2025, la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU documentó un total escalofriante de 224 ataques israelíes dirigidos a áreas residenciales y campamentos de desplazados en Gaza. En un giro desgarrador, en 36 de esos ataques, solo se reportaron muertes de mujeres y niños. De hecho, la portavoz de la ONU, Ravina Shamdasani, no se detuvo, afirmó que esta tendencia es alarmante y que las mujeres y los niños están siendo desproporcionadamente afectados. Shamdasani subrayó que no hay un refugio seguro en Gaza, ni siquiera en las zonas donde se supone que los civiles pueden estar a salvo. Y es que a pesar de las presuntas instrucciones del ejército israelí para que las personas se reubiquen en lugares como, por ejemplo, un refugio conocido como Al-Mawasi, los ataques no han cesado. Además, este informe de la ONU ha identificado al menos 23 ataques dirigidos a campamentos de tiendas de campaña que albergan a palestinos desplazados desde que comenzó este conflicto. Un ataque, por ejemplo, del día 6 de abril contra la casa, reportaron las mismas fuentes de la ONU, de la familia Abu Isa, en la zona de Deir al-Bala, resultó en la muerte de 6 civiles, incluyendo mujeres y niños. Y fíjense que aquí, detrás de esta política genocida, el desplazamiento forzado ha sido una constante, que más bien es una constante, es el común denominador desde este conflicto desde 1948, porque el concepto de Nakba o catástrofe define, digamos, la experiencia palestina de una suerte de exilio permanente. Y estas nuevas órdenes de evacuación en Gaza reactivan ese trauma, pero ahora, por supuesto, con nuevos medios. Y es que esto es totalmente violatorio del derecho internacional, específicamente del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, que prohíbe taxativamente el traslado forzado de población civil por parte de una potencia ocupante. Porque sí, señores, la ONU define la posición de Israel en Palestina como una ocupación. Y las órdenes de evacuación masiva pueden interpretarse como violaciones graves de esos tratados, abriendo la puerta, por supuesto, a posibles crímenes de guerra. Pero hay que tomar en cuenta que aquí la impunidad es el patrón, no la excepción, porque a pesar de los pronunciamientos de Naciones Unidas no se ha activado ningún mecanismo internacional efectivo para frenar o juzgar estos actos. Entonces la indignación aquí no basta. La inacción institucional profundiza lo que podríamos denominar un abismo moral. Y el pasado viernes, mis amigos, la situación se tornó aún más trágica cuando un ataque aéreo acabó con la vida de 10 miembros de la familia Farrah, incluidos 7 niños en Khan Yunis. Esto lo han reportado también fuentes de la ONU. Y la misma Naciones Unidas ha criticado vehementemente las órdenes de evacuación del ejército israelí, argumentando que eso equivale en los hechos a un desplazamiento forzado. De hecho, Shamdasani metió el dedo en la llaga porque advirtió que estas acciones pueden ser consideradas como una violación flagrante del Cuarto Convenio de Ginebra. Es un crimen de lesa humanidad. Entonces, la portavoz de la ONU menciona una orden que se emitió, por ejemplo, el 31 de marzo, donde el ejército israelí exigía la evacuación de toda Rafah, justo antes de la operación terrestre de gran envergadura que ha ejecutado las tropas israelíes. Y por supuesto, en medio de esa ola de bombardeos en Rafah, las fuerzas israelíes asesinaron a 15 rescatistas palestinos, enterrándolos en fosas comunes con sus vehículos para encubrir el crimen. Ni Estados Unidos, ni la Unión Europea,
Ni siquiera toda esta hipócrita comunidad internacional han impuesto sanciones reales por la destrucción sistemática de infraestructura civil, sanitaria, humanitaria. Entonces esto deja prácticamente a Israel con un margen de maniobra casi ilimitado y el equilibrio entre seguridad y legalidad está completamente desvirtuado. El ministro de Defensa de Israel, el señor Israel Katz, ha admitido que el ejército está tomando control de grandes áreas de Gaza para ampliar presuntas zonas de seguridad. Esto ha generado acusaciones de anexión territorial y desplazamiento forzado de manera sistemática de los pobladores de Gaza. Y es que la afirmación de este caballero sobre el control de grandes áreas de Gaza refleja un modelo de ocupación fragmentada y permanente, muy similar al que se ejecuta en Cisjordania. Y el establecimiento de zonas de seguridad no solo desaloja población, sino que redefine fronteras, por supuesto sin ningún tipo de negociación y consulta a los palestinos, porque desde que se rompió el alto al fuego y se reanudaron las operaciones militares a partir del 18 de marzo, se estima que las fuerzas israelíes han matado al menos a 1.500 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud de esa zona sitiada. Y esto eleva, por supuesto, el número de fallecidos desde que comenzó el conflicto en octubre de 2023 a más de 50.800, con una abrumadora mayoría de mujeres y niños. Entonces estamos hablando de que la situación humanitaria es un verdadero desastre, porque 34 hospitales están fuera de servicio. Se ha bloqueado suministro, alimento. Entonces, evidentemente, eso se suma a más de 50.000 muertos desde el inicio del conflicto, que convierten a esta guerra en una atrocidad realmente sin precedentes. Y fíjense que la crisis humanitaria se ha intensificado de manera desgarradora, porque o mejor dicho, ese alto al fuego que se rompió desde el 18 de marzo, solo ha significado una enorme cantidad de bombardeos, como ya lo hemos registrado. Y hay que hacer unos paralelismos históricos para entender en su contexto esta situación. Hay otros casos de desplazamientos masivos, como por ejemplo el de Kosovo en 1999 o en Darfur, en Sudán, en el año 2004. En ambos casos se discutió la figura del genocidio o, dependiendo también, la limpieza étnica, porque es la destrucción deliberada de capacidad civil y como lo estamos viendo en Gaza, lo que acerca peligrosamente a esos precedentes. Y siguiendo con este lamentable balance, en solo 3 semanas, más de 1.500 personas, decíamos, han perdido la vida, pero 390.000 han sido desplazadas una vez más. Entonces, por ejemplo, las panaderías han tenido que cerrar por falta de recursos. ¿Qué sucede? La población queda sin acceso al pan. Los precios de la harina se han disparado y muchas familias se ven obligadas a recurrir a alimentos enlatados y a cocinar prácticamente con leña. Entonces, la escasez de comida ha generado un aumento alarmante de otro elemento, la desnutrición, especialmente entre los menores de edad, con 60.000 niños necesitando atención urgente. Entonces, estamos hablando que la crisis alimentaria en Gaza no es un efecto colateral. El hambre ha sido convertida en arma de guerra. El bloqueo de panaderías, el alza de los precios de la harina, el impedimento al acceso humanitario son tácticas de control en condiciones realmente extremas. Entonces, también otra vocera de la ONU, en este caso la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, quien afirmó que Gaza enfrenta una aniquilación deliberada de su población. La UNICEF y la Organización Mundial de la Salud hablan de niveles de desnutrición sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Y de los 2,2 millones de personas que habitan en Gaza, más del 50% son menores de 18 años. Entonces los niños no solo aquí representan al grupo más vulnerable, sino también el blanco indirecto de una política que no puede ser determinada de otra manera de exterminio funcional. Obviamente el resultado es un colapso generacional planificado. Y la ONU y diversas organizaciones humanitarias, incluyendo UNICEF, han denunciado que Gaza se ha convertido en un campo de exterminio y exigen la reapertura inmediata de los pasos fronterizos para facilitar la llegada de insumos humanitarios. Entonces, oye, lo que ocurre en Gaza no es solo una tragedia humanitaria, es el colapso moral del sistema internacional. Mueren niños, mujeres,
rescatistas, personas ancianas, y la ONU advierte y las potencias callan. Si esto no es un crimen, ¿qué lo es? Porque aquí la impunidad ya tiene forma, nombre y apellido. Y todavía hay personas que se atreven a decir que esto es un conflicto de autodefensa por parte de Israel. Esto de verdad que es insólito responder a esta situación crítica con ese tipo de hipocresías. En todo caso, siempre en este conflicto siguen sufriendo los inocentes. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Fran Gil.